Que el buen Dios y verdadero Rey de gloria y Señor ilumine tu camino, ilumine tus sendas, ilumine tu vida. Que su luz resplandezca sobre ti y sobre los tuyos. Que ese resplandor de gloria te haga prosperar en todo cuanto emprendas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Estamos en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5. La palabra de Dios dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos aquí frente a una palabra que sorprende. Pablo eh, hace una mención, una alusión directa a los siervos, y esta palabra es esclavos. Sí, las sociedades en estos días, por esos días, avalaba la esclavitud. Recuerde que el pueblo judío fue esclavo. Bueno, hace más o menos 500 años, los africanos, los negros africanos fueron esclavizados. Pero en términos generales, eh, para esa época, cuando un rey o un emperador como lo era el Imperio Romano, sometía a otro pueblo, eh, 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 la verdad es que se hacían esclavos, se hacían a esclavos. Y quien tenía el poder adquisitivo podía comprar cuantos quisiera. De hecho, aún los esclavos con el tiempo podrían comprar su libertad. Pablo no está legitimando la esclavitud, tampoco la está aboliendo. La esclavitud fue una institución muy antigua que estaba, como lo dije antes, establecida en los pueblos. Hay cosas que el creyente no puede cambiar, no puede modificar. Yo estoy seguro que si Pablo hubiese podido decretar que se aboliera la esclavitud, lo hubiera hecho. Pero la esclavitud era una institución muy antigua, que para esta época llevaba más de 4000 años. Óigalo bien. Entonces, dentro de lo que es la sana convivencia dentro del hogar, Pablo hace esta mención a los esclavos, porque los esclavos, aunque no eran parte directa, consanguínea de la familia, no hacían parte del núcleo familiar, sí eran parte de la estructura familiar. Y la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y directamente esta iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía muchos esclavos, pero también tenía amos. ¿Sabe? Pablo a los esclavos de la iglesia de Éfeso, a los esclavos de la iglesia primitiva, que no tenían valor, porque un esclavo no era ciudadano ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, eran tenidos como animales, indistintamente de las épocas en las cuales se dio su esclavitud. Ningún esclavo era tenido como un ciudadano, era un animal más, digámoslo con más decencia.
era un animal superior a los demás animales. Es decir, no eran tratados con dignidad, no eran tratados con respeto. Y entonces Pablo aquí, al mencionarlos, les da una dignidad. ¿Y esto qué quiere decir? Puede que socialmente, que políticamente, que en el contexto civil natural, ustedes no valgan nada. Pero recuerde las palabras de Pablo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y a través de esta palabra, Pablo está reconociendo la dignidad de estos esclavos que ante la sociedad, que en el contexto civil, político, aún religioso, en las estructuras religiosas de la época no tenían valor. Pablo les está dando la dignidad de ciudadanos de los cielos. Estos son ciudadanos del reino de los cielos, son ciudadanos de Cristo. Pero más allá de promover Pablo la rebeldía, la sedición, Pablo aconseja a los siervos, aconseja a los esclavos cristianos. Y curiosamente, no hace uso, no hace un derroche para que la teología de la liberación se sustente en ello. No, no argumenta nada en contra de la esclavitud ni a favor de ella. Ya le dije, era una institución legitimada por muchos años por diferentes pueblos, reinos e imperios. Pablo no podía cambiar esta realidad, pero sí podía incidir en el comportamiento de los esclavos y de los amos que eran parte de la iglesia. Y ahora vamos a mirar eso. ¿Cómo incide Pablo? Lo primero que Pablo le dice a los esclavos, obedezcan. Porque es muy fácil hacer un uso inapropiado de la palabra. Podemos decir, yo era esclavo, ahora soy libre. Y Pablo hace un derroche acerca de la libertad en Cristo Jesús, como la misma palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, ahora todo es hecho nuevo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces se puede llegar a pensar, o se pudo llegar a pensar, que el esclavo, óigalo bien, al interior de la iglesia llegó a considerarse en la misma dignidad que su amo, al punto de no sujetarse, al punto de no obedecerle. Esto causaría grandes problemas. Esto que causaría grandes divisiones. Esto podría aún llevar a una guerra civil. Esto podría hacer que el mensaje de Cristo no cayera bien en todo, en los pueblos que tenían ya sus estructuras financieras, económicas establecidas. Óigalo bien, un esclavo o unos esclavos convertidos al cristianismo que no quisieran someterse a sus amos, vendrían a ser pérdida para el amo. Entonces, el evangelio, en lugar de liberar a esclavos y amos, vendría a ser un oprobio, una vergüenza, un problema para los amos. Entonces Pablo aconseja, obedezcan a vuestros amos terrenales. Y esto me llama la atención. ¿Por qué Pablo dice obedezcan a sus amos terrenales? ¿Es que alguien tiene un amo que no sea terrenal? ¿Es que hay otro nivel superior de esclavitud? Qué tremendo esto. Porque alguien que fue esclavo, alguien que ha sido esclavo, alguien que es esclavo, óigalo bien,
cuando tenga o tiene su libertad, no aspirará nuevamente a ser esclavo. Difícilmente aspirará a ser esclavo. Pero el mensaje de Pablo es contundente. Obedezcan a sus amos terrenales. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera, el que no obedece, el que no se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida, a esas autoridades que puede ver, que puede palpar, justas o injustas, que pernocta, que convive con ellas, si no les obedece, mucho menos va a obedecer a un ser, a un Dios que no lo puede ver, que no lo puede palpar, a un Dios invisible. El que no se sujeta a las autoridades naturales que Dios ha establecido en su vida, nunca podrá sujetarse a Dios. Y entonces Pablo está hablando de que se es esclavo en la tierra, pero espiritualmente somos esclavos de Cristo. Luego lo va a promover con otras palabras, no exactamente usando mis palabras, pero sí en un discurso más profundo. Óigalo bien, el mismo Pablo, muchas de sus cartas empieza diciendo que él es esclavo de Cristo. Bueno, en esta palabra, en esta carta no empezó diciendo que era esclavo de Cristo, pero sí dice que sirve. Y la palabra servidor, la palabra siervo, hace alusión a una sujeción, hace alusión a un estado de sometimiento. Y por qué no decirlo, como lo dije antes, esclavo. Entonces Pablo dice, yo soy esclavo del Señor Jesucristo, a Él sirvo, lo dice en muchas de sus cartas. De hecho, era su forma de pensar y es la forma de pensar de Él en términos de la iglesia. La iglesia también es servidora, es esclava, está sujeta bajo la obediencia, bajo la cobertura, bajo la autoridad de Cristo. Entonces Pablo le dice a estos esclavos, sirvan a sus amos terrenales con temor, y añade algo que me sorprende, con miedo. Temor es reverencia, temor es respeto y temblor. Háganlo con el cuidado de no sobrepasarse, de no equivocarse, como quien sabe que el error conlleva al castigo. Sí, Pablo le dice, háganlo con sencillez de corazón y háganlo como quien sirve a Cristo. ¿Sabe? Sorprendido estoy con esto. Sorprendido porque, pues, ¿cuáles serían las palabras que esperaría un esclavo que le diera un apóstol para motivarlo, para animarlo? Óigalo bien. Se puede ser prisionero. Se puede ser esclavo. Pueden encadenar tus pies, tus manos. Pueden taparte la boca. Pueden quitarte los ojos. Pueden tapar tus oídos. Pero nunca tu alma la podrán aprisionar. Nunca tu corazón podrán encadenarlo. Después de haber conocido a Cristo, tu corazón, tu alma no puede ser prisionera, no puede ser esclava del mundo. Y lo que Pablo está pretendiendo con esta palabra es que ellos entiendan que hay un nivel superior de libertad, que esa esclavitud que están viviendo, esa situación de oprobio, esa situación de
donde no tienen calidad de vida, donde ni siquiera son tenidos como ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase. Es temporal, es natural. Por eso lo dice, ustedes háganlo con sencillez de corazón. Tienen un corazón libre, háganlo con la libertad que Cristo ha traído al corazón de ustedes. Háganlo como al mismo Cristo, como quien sirve a Cristo. Alguien tiene un ministerio en la iglesia. Alguien sirve a Dios en la iglesia. Alguien barre, alguien trapea, alguien hace esto o aquello en la iglesia. No lo haga para que la gente lo vea. No lo haga para agradar ni siquiera al pastor. No lo haga para agradar a los hermanos. Hágalo como quien sirve a Cristo. Si usted es de los que está sirviendo al Señor y el servir en la iglesia, por ejemplo, viene a ser una carga para usted, entonces no lo haga. Renuncia a ese servicio. Porque el que sirve a Cristo debe hacerlo con amor, con entrega, con pasión. Debe sentir placer, deleite en hacer lo que hace, porque no lo hace para sí o para los demás, lo hace para Cristo. Entonces Pablo deja claro que el esclavo, quien sirve, no debe hacerlo para el agrado de los demás, no, sino debe hacerlo como si fuese un esclavo de Cristo, haciéndolo de corazón, sí, como si esto fuera la voluntad de Dios, haciendo las cosas de buena voluntad, no quejándose, no refunfuñando, no lamentándose, haciéndolo como para el Señor, agrega Pablo. Y dice Pablo que las cosas buenas que hagamos, en la condición que tengamos, seamos esclavos o libres, sí, recibirá recompensa de parte del Señor. ¿Sabe? Alguien que se rebeldiza contra la autoridad que Dios ha puesto en su vida, pretendiendo ser cristiano, no es un buen testimonio. Y Pablo, con esta recomendación a los esclavos, les está diciendo, sean hombres, mujeres, de buen testimonio para los demás, sean el referente de esclavo perfecto. Esto me llamó la atención. Un referente de esclavo perfecto es aquel que sirve a su amo, aquel que sirve a su patrón, en este caso, aquel que sirve a su jefe, como quien sirve directamente al Señor. No importa si éste sea bueno o sea malo, hay que hacer las cosas como quien sirve a Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que tu actuar, tu comportamiento, tu acontecer, todos los actos que hagas en tu vida, las obras de tu vida, sean como quien sirve al Señor.